Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al Rincón del Inglés. En esta ocasión vamos a aprender cómo hablar de acciones o actividades que están ocurriendo en el momento, y esto es mediante el uso del present continuous o present progressive. Ambos significan lo mismo o ambos hacen referencia a lo mismo. Presente progresivo, presente continuo. Esto es para acciones, como lo hablaba ahorita, para hablar de acciones o actividades que están ocurriendo en el momento que yo estoy hablando. Como por ejemplo, I am working from home. Yo estoy trabajando desde casa. O she is swimming in the sea. Ella está nadando en el mar. He is tying his shoelaces. Él se está amarrando o se está atando los cordones. They are studying English. Ellos están estudiando inglés. Entonces, para esta estructura es importante tener claro dos aspectos. Esta estructura tiene dos aspectos fundamentales. El primero es el uso correcto del verbo to be, o sea, cómo lo conjugo, que si es am, que si es is, que si es are, dependiendo de quién estoy hablando o quién o quiénes están realizando la acción o la actividad. Y lo segundo, no menos importante, es el uso correcto o la conjugación correcta del verbo. En este caso, hablamos de ing, agregamos ing, eso es el gerundio, ¿sí? Quizás como gerundio, eso me suena como, sí, es ese ing que en español viene siendo ando, endo, cuando hablamos de comer, comiendo, jugar, jugando o estudiar, estudiando. Ahora bien, en el inglés no tenemos dos, ando o endo, solamente tenemos uno, ing, pero sí algunos verbos cambian cuando los utilizamos con ing. Por ejemplo, el verbo work, que es trabajar, no cambia. Tenemos work, working, no cambia. Pero en el caso de nadar, que es swim, vemos que le agregamos otra M y ahí sí agregamos el ing. En el caso de tie, que es TIE, pues no vemos ese IE aquí, vemos es una Y y luego agregamos el ING. Y en el caso de study, aunque termina con Y, no se le quita, no cambia, no se elimina la Y, adicional se le pone el ING. Entonces, ¿por qué doble M? ¿Por qué una Y cuando el verbo original no tiene una Y? ¿Por qué este no cambia? Bueno, tenemos diferentes reglas para hacer uso del gerundio o del ing. ¿Quieres conocerlas? Vamos a verlas. Bueno, aquí tenemos entonces las diferentes reglas que debemos tener en cuenta para conjugar de forma correcta el verbo en gerundio o con ing. Entonces, vamos a ver las diferentes formas en las que cambia el verbo. La primera, esto no tiene un orden, ¿sí? Simplemente las enumeré para diferenciarlas. Pero entonces tenemos aquí la primera, que es cuando el verbo termina en E o termina con E. ¿Qué pasa? La E se elimina y se agrega ing. ¿Sí? Entonces cuando termina en E, la E se elimina y simplemente se agrega ing. Ejemplo, take, taking. No tiene la E, agregamos ing. Drive, driving. Termina en E, se elimina la E y se agrega ing. La segunda regla o condición es cuando el verbo termina en IE. Entonces, cuando el verbo termina en IE, se elimina esa IE, se agrega una Y seguida de ING. Ejemplos. Tie, como el ejemplo al comienzo de la lección. Tie, time. Es importante y cabe aclarar que en pronunciación no afectan absolutamente nada, ¿sí? Afecta es en la parte, o se tiene en cuenta, es en la parte escrita, pero en pronunciación no. Vuelvo aquí un momento. Take, taking. Drive, driving, ¿sí? Nosotros no decimos take y entonces ahora es taking. No, es take, taking, drive, driving. En pronunciación, de forma hablado, no afectan nada. Afecta eso, se debe tener en cuenta, es en la forma escrita. Entonces volvemos aquí. Tie, time, elimino la I y la E, agrego una Y seguido de ing. Al igual que el verbo morir,
die, dying. Elimino la I y la E, lo reemplazo por una Y y agrego ing. Time, dying. En la tercera regla tenemos una condición muy particular que es consonante, vocal, consonante. Y esto puede parecer complejo, pero en realidad no lo es. Y es, recordemos, consonante es todo aquello que no es una vocal. Entonces, ¿qué es una vocal? A, E, I, O, U. Todo aquello que no sea una vocal, P, L, S, N, M, T y demás. Entonces, consonante, vocal, consonante. Cuando se cumple esta condición, nos dice que debemos repetir la última consonante y luego ing. Parece complejo, pero vamos a ver algunos ejemplos y allí lo vamos a ver con más claridad. Ejemplo, run, correr. Tenemos consonante, vocal, consonante. ¿Eso que nos dice? Que debemos repetir la última consonante. Es decir, repetimos la N y agregamos ing. ¿Sí? Entonces, run, running, repitiendo la última consonante, en este caso la N. El verbo beg, que es rogar, beg. Entonces tenemos consonante, vocal, consonante, agregamos o repetimos, mejor dicho, la última consonante y agregamos ing. ¿Sí? Entonces, beg, begging. ¿Sí? Beg, begging, repitiendo la G. ¿Sí? La G que fue la última consonante. Ahora bien, esto no aplica únicamente para verbos con 3 palabras, ¿sí? En el caso de run o beg. Puede tener más palabras e inclusive dos sílabas, como es el caso de begin. Begin tiene 2 sílabas. Begin, begin. Pero importante, y aquí coloqué un asterisco, ¿sí? Que debemos tener también en cuenta el acento, ¿sí? El acento en la palabra, ¿sí? Cuando son 2 sílabas, el acento debe ir en la última sílaba, ¿sí? En esta sílaba que tiene el consonante, vocal, consonante, para que esta regla aplique. Ahorita vamos a ver un ejemplo en el que se ve consonante, vocal, consonante y la regla no se aplica. Entonces, begin, vemos que begin, el acento está en el gin, por lo tanto, repetimos o aplicamos esta regla repitiendo la última consonante, que en este caso viene siendo N, y agregamos ing. Entonces, begin, beginning, consonante, consonante, vocal, consonante, repetimos la última consonante, que en este caso es N, y agregamos ing. ¿Sí? ing. Entonces, consonante, vocal, consonante, repetimos la última consonante, ing. Consonante, vocal, consonante, repetimos la última consonante, ing. 2 sílabas. Tenemos consonante, vocal, consonante, y en esa sílaba del consonante, vocal, consonante es donde está el acento. Repetimos la última consonante y agregamos ing. Running, begging, beginning. ¿Sí? Ahora bien, tenemos la última regla que básicamente lo que nos dice es que si no se aplica ninguna de las anteriores, simplemente agregamos ing. ¿Sí? Simplemente agregamos ing. Como por ejemplo, sleep, no terminan e, no terminan ie, no terminan consonante, vocal, consonante, agregamos ing. No es más, el verbo no cambia. Cook, no terminan e, no terminan ie, no terminan consonante, vocal, consonante, entonces cooking, no aplica nada. Ahora bien, aquí tenemos consonante, vocal, consonante. Pero ¿qué pasa? Este verbo enter, que es entrar o ingresar, enter tiene 2 sílabas. Enter. ¿El acento dónde lo tiene? Enter, ¿no es cierto? Enter. Lo tiene en esta sílaba, no en la sílaba del consonante, vocal, consonante. Por eso no repetimos la última consonante, que en este caso viene siendo la R, no la repetimos, ¿sí? Simplemente agregamos ing. Enter, entering, ¿sí? Entering. Aquí me faltó uno que me parece importante tenerlo presente, o como
un ejemplo que es cuando termina en Y. ¿Por qué me parece importante? Porque muchas veces se tiende a traer esta idea de cuando conjugamos el verbo, por ejemplo, en presente simple, con tercera persona, que le agregamos la S o la ES, o en pasado, que la Y se cambia por el sufijo, por las letras que le vayamos a agregar, ¿sí? Entonces, algunas veces se tiende a pensar que como termina en Y, entonces se quita la Y y se agrega ING. Eso no aplica con ING, ¿sí? Eso es importante tenerlo en mente. Si termina en Y, igual con la Y se agrega el ING. Hay otro ejemplo que llorar, cry, ¿sí? Muchas veces se comete este error. Es decir, crying, pensando que se debe reemplazar la Y por una... Se debe eliminar la Y y simplemente agregar ING. Esto es incorrecto. La forma correcta viene siendo el mismo verbo, simplemente agregándole ING. Crying. Y de esta forma es que escribimos de forma correcta los verbos agregando ING, que es lo que conocemos como el gerundio, que es el que se utiliza en el present continuous. Ahora sí, vamos a ver una oración completa, cómo la estructuramos en present continuous. Tenemos entonces la estructura del present continuous compuesta por subject, sujeto, verb to be, el verbo to be, conjugado obviamente de forma correcta de acuerdo al sujeto, verb con ing, ing, aplicando las condiciones o reglas que vimos ahorita, y en su efecto un complemento, ¿sí? Complement. Entonces vamos a ver precisamente los ejemplos que tuvimos al comienzo de la lección, entendiendo un poquito mejor por qué su estructura, o por qué lo que tenemos. Entonces, I am, conjugación del verbo to be con I am, yo estoy working, trabajando. Entonces tenemos el verbo work, que no se le aplica ninguna de las condiciones o reglas que vimos ahora, por lo tanto simplemente le agregamos ing, working from home, desde casa. Entonces, yo estoy trabajando desde casa, I am working from home. Luego tenemos she is swimming in the sea, ella está nadando en el mar. She is, conjugación correcta de verbo to be con she. Swimming, tenemos el verbo swim, que es nadar. Consonante, vocal, consonante. Por eso repetimos la última consonante y agregamos ing. Entonces, swimming, nadando, in the sea, en el mar. Luego tenemos he is tying his shoelaces. Él está atando sus cordones o se está atando sus cordones. He is, conjugación correcta del verbo to be con he. He is tying. Ya vimos que pues esto es el verbo tie. Entonces, eliminamos esa i y esa e, la reemplazamos por una y y agregamos, la reemplazamos por una y y agregamos ing. Tying his shoelaces, sus cordones. Y finalmente tenemos we are studying English. Nosotros estamos estudiando inglés. Nosotros estamos, we are, conjugación correcta del verbo to be con we. Studying, tenemos el verbo study, estudiar. Aunque termina en Y, lo único que hacemos es agregar ing. No eliminamos nada ni reemplazamos nada. Y complemento English. Entonces, de esta forma es que podemos hablar de cosas que están ocurriendo en el momento, de acciones o actividades que están ocurriendo en el momento en el que estamos hablando, haciendo uso del present continuous. Si te sirvió, si te resultó útil esta lección, no olvides darle like, compartirlo, suscribirse para que de esta forma sigamos creciendo y podamos tener más contenido en inglés. Nos vemos en una próxima lección aquí en el Rincón del Inglés. Bye.